el libro de Mateo, en su capítulo 12, Mateo 12:32. Vamos a meditar ahí en Mateo 12:32. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito Dios. Mateo 12:32. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: a todo aquel que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta edad ni en la edad venidera. O hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Por aquí vemos, hermano, otra enseñanza que el Señor aprovechó en dar a los que le seguían en aquel tiempo, puesto que le seguían muchos. No solamente le seguían los discípulos, que ellos andaban aprendiendo junto con el maestro, sino que le seguían, hermanos, multitudes, fariseos, en ocasiones saduceos, los escribas, muchas veces los maestros, en fin, hermanos, muchos le seguían. Y en esta ocasión, hermanos, el Señor dice que le llevaron a un varón con espíritu maligno que era mudo y ciego, y le sanó. Pero que muchos se maravillaron de que el Señor sanó al que era mudo y ciego. Bien terrible esa situación, que alguien no pueda hablar ni pueda ver. Lo común es sordomudo, pero se puede desplazar porque ve, puede caminar, ¿verdad? Puede señalar las cosas que quiere o pedir un favor con señas porque ve. Pero acá era mudo y ciego, no dice que era sordo. Entonces, cuando el Señor hizo esta maravilla, muchos se alegraron, pero ahí estaban también los fariseos que le juzgaron mal y dijeron que el Señor había expulsado al demonio por el espíritu de Beelzebú. Y el Señor más adelante les hace ver que cómo iba a prevalecer un reino si Satanás expulsaba a Satanás. Ejemplo, como que uno, fíjese, eso es inconcebible, como que uno se robe a sí mismo. Como que uno, eso no se puede dar. ¿Cómo yo me voy a robar a mí mismo algo que tenga? Eso lo hace solo el enemigo, el que está en contra para causar daño. ¿Cómo un ejército va a pelear contra sí mismo? O sea, el ejemplo que el Señor puso, ellos no lo percibieron. Pero yo ilustro otros ejemplos, hermanos, para que nosotros veamos que en realidad hay cosas que no se pueden dar. ¿Cómo me voy a golpear yo mismo?
No puedo yo golpearme yo mismo, a no ser que esté fuera de mis sentidos. Pero yo solo no me puedo hacer daño, de ninguna clase de daño. Usted solo no se puede hacer daño. Puesto que ahora en la gracia nosotros a nadie le tenemos que hacer daño, de ninguna manera, hermanos. Mire, ahora en la gracia nosotros ni moralmente podemos hacerle daño a alguien, ni físicamente, ni verbalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Nosotros, la palabra nos enseña que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no le podemos hacer mal a nadie. Si a nosotros la palabra nos enseña que no podemos hacer mal de ninguna índole a nadie, mucho menos nos vamos a hacer mal a nosotros mismos. Un ejército no puede combatir contra ellos mismos. O sea, se ve aquello muy incorrecto, muy ilógico, muy inconcebible. Entonces, hermanos, de la misma manera el Señor les da esa ilustración. ¿Cómo ustedes creen que Satanás va a echar afuera a Satanás? Entonces no prevalecería, porque un reino dividido no prevalece. Entonces, pero al Señor le dijeron, imagínense, blasfemaron contra el Señor. Le adjudicaron algo que no le pertenecía al Señor, hablaron mal de Él. En pocas palabras dijeron que Él no tenía espíritu de Dios, sino que tenía demonios. Así dijeron en muchas ocasiones, demonios tiene, cuando Él decía tus pecados te son perdonados. Esa es blasfemia, hablar mal de la persona, adjudicándole algo que no lo es. Pero el Señor les da esta respuesta y ellos, hermanos, no la entendieron. Pero el Señor acá, hermanos, les habla bien claro que ¿cómo es posible? Ustedes me acusan de que yo ando mal espíritu. Pero lo que ustedes me acusan no tiene sentido. Si yo anduviese en mal espíritu o anduviera fuerzas malignas, ¿cómo voy a echar afuera a Satanás? Les dio a entender. O sea que lo que ellos hablaron al abrir su boca, lo hablaron sin ningún sentido, de ningún punto de vista tenía sentido. Aunque quisieron mancharlo diciéndole que él andaba demonios. Y el Señor les pone esta ilustración. Entonces, mire, hermano, aquí se da algo de las personas que son pensantes, de las personas estudiosas, de las personas que les gusta hablar de Dios. Y ahora en día, ¿quién no habla de Dios? Todo el mundo habla de Dios. Y aunque sus frutos sean malos, aunque sus testimonios sean malos, aunque sus obras sean malas, pero toda la gente habla bonito de la palabra de Dios. No así como en esta ocasión, que en esta ocasión hablaban mal de toda la palabra que oían del Señor Jesús. Ellos la refutaban, o sea, la contradecían. Era palabra de Dios, no era la ley, no era la Torá, no era el Tanakh, como dicen en hebreo, no era el Antiguo Testamento, como ahora lo tenemos unido nosotros. Pero toda la palabra que el Señor, cuando anduvo en esta tierra, enseñó a sus discípulos, acá está escrito todo el Nuevo Testamento. Esa transición de la ley a la gracia, acá está, hasta que empiezan todos los libros, hermanos, el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo y las cartas de Pedro. Todo eso es palabra de Dios. Pero en aquel tiempo, hermanos, toda la palabra de Dios, toda la palabra que salía del Señor Jesús, ellos la contradecían. Y eran gente que tenían letra, eran gente que tenían conocimiento.
Entonces ellos aparentemente aprobaban la ley, aprobaban todo lo que estaba escrito del Dios, acerca del Dios invisible, pero de lo que hablaba el Señor Jesús, todo lo rechazaban, todo contradecían. Estamos hablando de gente que tiene conocimiento aparentemente de lo que es la palabra de Dios. Y entonces viene el Señor y dice: ¿y ustedes cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? A los fariseos les dijo el Señor: sepulcros blanqueados. ¿Y quiénes eran los fariseos, hermano? En aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, era una de las sectas más rigurosas de ese tiempo. Pregunto yo, hermano, para que analicemos nosotros, para que entremos, para que nos ubiquemos o nos vayamos para aquel tiempo. ¿Usted considera, hermanos, consideramos nosotros que la doctrina apostólica es rigurosa? ¿O hay otra doctrina más rigurosa que no sea la del Señor Jesús? Cuando se habla de riguroso es porque no hay cabida para el pecado. Oiga, cuando se habla de rigor es porque no hay cabida para el pecado. Es estricto. Hablemos un poquito de la palabra rigor. Rigor encierra corrección. Rigor encierra castigo. Rigor encierra disciplina. Rigor, hermano, encierra castigo, disciplina, todo lo que conduce, corrección. Eso es rigor. ¿Quién de las hermanas ancianas que están acá? No digo ancianos, bueno, no hay ancianos, pero por mano libre está de moda todavía. Oye, no tiene 80, tiene 90. Pero nosotros sí logramos ver, hermanos, nosotros sí logramos ver la forma de crianza de los antiguos. Ellos, nadie nos va a dejar mentir que eran rigurosos. Amén. Oiga, ¿qué me acaba de decir la por aquí? Eran estrictos. Él ya lo tradujo para que esa palabra como que está bastante anticuada, ¿verdad? Decían los abuelos, y yo lo experimenté. Mi abuela me requería tanto que me cambiaba el nombre. En lugar de decirme mi reycito, me decía mi Reinaldito, me decía. Bien cariñosa, Reinaldo me decía. Y no me llamó así. Pero así me metía las uñas en la oreja. Así me las metía o así me colgaba de las orejas. Y estaba pequeño. O gozamos nosotros, gozamos, digo yo, de que nos hincaran el maicillo. Hermana Evo no sabe qué es eso. La hincaron el maicillo. Logró. ¿Usted no lo hincaron el maicillo? Qué raro que no le hincaron el maicillo. En maíz fue. Lo pusieron de platón en el sol, pero hincaron sin nada así. No lo hincaron. Bueno, diferentes crianzas en diferentes departamentos, o a donde vivía, en otro país quizás, pero la mayoría sí era. Y si los hijos eran mal educados, nosotros fuimos mal criados, porque estamos hablando de que eran rigurosos, le gustaba criar bien a los hijos, para que los hijos criaran bien a los hijos, una descendencia de rigor, que eran estrictos. Si el hijo solo hacía, como nosotros hacemos, soy así como que ya si estaba cerca, con el revés le pegaban en la boca. ¿Cómo le hiciste? O que frunciera la cara cuando lo mandaban a lavar los trastos, o hacer limpieza, o que hiciera un gesto de mal gusto. Eso era prohibido. Pero ahora eso es extraño, eso se ve muy exagerado en este siglo XXI. Se ve muy exagerado. Y si la rebeldía reflejaba que era muy fuerte en los hijos y trataban de burlarse de los padres o se les querían oponer, entonces hervía la sangre en los abuelos y los sometían a fuerza de hombre a hombre. Y si era mujer, no porque era mujer, la mujer agarraba la raja
se la tiraban si se le corría. Le tiraban la raja de leña como le cayera. Si tenían el corvo, le tiraban el corvo como le cayera. Y si rodaban, le quemaban las manos en el comal. Así eran los abuelos antes, hermanos. Y si persistían en hacer travesuras, lo colgaban en las vigas, lo amarraban y le pasaban, hermano, tusa con fuego en los pies. Que ellos actuaban así. ¿Y qué decían con sus acciones? Ellos se justificaban cada vez que corregían severamente. Oiga la palabra, severamente. Cuando corregían a un hijo, ellos decían una palabra común para que nosotros lo fuéramos aprendiendo y fuéramos diciendo: tiene razón. ¿Qué decían los abuelos de antes? Amor y rigor, hijo. A los hijos hay que darle amor, pero también rigor. Hay que darles cariño, hay que darles alimento, hay que darles cuidado, hay que hacer todo lo que necesitan para el crecimiento, pero también tiene que ir el rigor. Entonces, hermano, eso de rigor lo mantuvieron ellos. Entonces yo me he inclinado a ese ejemplo de riguroso, es que es estricto, es bien severo. Entonces cuando la gente tenía esa actitud, todos los hijos obedientes llegaban adultos y decían: mándeme. No decían: ¿qué? ¿Cómo que qué? Decían. Mire qué tan rigurosos eran los abuelos. Ahora estamos en completa libertad de que cada quien hace lo que quiera y cada quien vive como quiere, cada quien vive y crece como quiera, y hay una completa libertad. Del rigor. Entonces, cuando había rigor, había respeto. Cuando había rigor, había sometimiento, había buena educación. Y en aquel tiempo los fariseos era una de las sectas más rigurosas. Y ellos eran los que pretendían tener ganado el reino de los cielos. Y ellos eran los que, cuando el Señor se manifestó a esta tierra, eran los que más se equivocaron con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, hoy en día, en la actualidad, ¿usted cree de todas las congregaciones, de todas las denominaciones, cuál considera usted que es más rigurosa? ¿Será bien rigurosa la Eli? ¿Será riguroso Toby? ¿Cuáles serán rigurosos? No quiero mencionar más. Se meten en el problema mencionarlos. ¿Cuál será más riguroso? Apóstoles y profetas, celosos, bien rigurosos. Los testigos de Jehová son bien rigurosos porque no a la bandera, no a transfusiones. Si se muere mi hermano, ahí le dejamos y nos vamos y quede solito. Nosotros vamos a ver un montón de cosas. Pues esa es la más rigurosa. Tomando cervecita de escondida, oyendo música secular, música, como dijimos nosotros, pagana, ahí al volumen suave, pero mundamos. Entonces, estoy hablando de rigor, estoy hablando de algo que se considera que es bien serio, bien disciplinado, ¿verdad? Bien disciplinado. ¿Qué doctrina usted considera que es bien disciplinada, bien estricta? Pues la fe apostólica. Este cuartel, hermano, el Señor llama a gente valiente donde tiene que marchar tal como se le ha sido enseñado, tiene que conducirse, hermano, con una gran disciplina. Entonces, pero en aquel tiempo, oiga, porque he puesto el ejemplo antiguo y el ejemplo moderno, porque puede ser de que nosotros, considerándonos de la iglesia primitiva, de la que el Señor dejó fundada, podamos alguno estar cayendo en un vacío semejante a la de los fariseos y a la de los escribas, que a pesar de que ellos eran en ese medio, mientras el Señor no apareció, mientras el Señor no se les manifestó, ellos eran aprobados. Pablo habla de que esa secta era la más aprobada. Oiga,
antes de que el Señor se manifestara, eran los mejores. Aventajaban a los saduceos, que eran dos puntos doctrinales, la única diferencia, de ahí se parecían, se apegaban a los escritos, pero aventajaban. Esa era la doctrina especial en aquel tiempo. Pero cuando vino el Señor a esta tierra, fue la que salió reprobada. Oiga, hermano, salió reprobada al 100%. ¿Por qué digo al 100%? Desde luego le digo que eran sepulcros blanqueados, que estaban dentro de ellos, había huesos de muertos y estaban llenos de toda inmundicia. Por eso digo yo que salieron reprobados al 100%. Dice, están llenos de toda inmundicia. Les digo hipócritas, les digo falsos, les digo mentirosos. Si el Señor no se hubiese manifestado a esta tierra en carne, ellos siempre estaban como la lumbrera del mundo, que eran los más excelentes. Pero cuando vino el Señor, Él sacó a la luz todo lo que había en ellos. Miren, ¿cómo es que el Señor sabía que ellos estaban llenos de huesos de muertos? ¿Cómo se dio cuenta el Señor Jesús que ellos estaban llenos de toda clase de inmundicia? Porque el Señor los escuchaba hablar. Ese es el texto que hemos tomado de base. Como un hombre bueno, como si tú sos fariseo y estás bien vestido con tus vestimentas sacerdotales y no te mezclas con los paganos y ofrendas de todo y diezmas de todo y cumplís todos los ritos de la ley. Si sos un hombre bueno, ¿por qué de tu boca solo salen cosas malas? ¿Están entendiendo? El Señor empezó a examinar todo lo que había en ellos, humanamente hablando. No porque el Señor ya lo conocía todo, aunque no hablaran, aunque ellos estaban calladitos, dice, y conociendo el pensamiento de ellos, les digo esto. Simón, una cosa tengo que decirte, le digo. Yo entré a tu casa y no había hablado nada, solo digo para sí mismo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está besando y le está acercando a los pies. Bien, el Señor lo conoce todo, amén. Entonces, como el Señor lo conoce todo, pero Él para estar encubierto, para estar oculto, porque así era el ministerio de Él. Tenía que crecer, tenía que comenzar y posteriormente tenía que darse a la luz quién era. Entonces, para permanecer oculto, muchas veces a quienes le hizo favor les dice, vayan, pero no digan nada, no den alabanzas de mí. No cuenten que yo hice la obra, no, cállense, todavía no, pero muchos salían divulgando, dándole la fama, promoviendo al Señor. Pero los fariseos no, los escribas no. Ellos, todo lo que el Señor hacía, lo juzgaban mal. Y en esta ocasión le dice, este demonios tiene, y por el príncipe de Belcebú echa fuera a los demonios. Por el rey de las moscas, un insecto inmundo, hermano. Belcebú era el padre de las moscas. Un insecto. Con ese espíritu ha sanado a este que tenía espíritu maligno de ciego y mudo. ¿Hablaron mal? Eso es blasfemia. Entonces el Señor viene y le dice así: mire, solo con la boquita, solo por causa, solo por culpa de la boquita, por eso dice Santiago, de que el hombre que logra refrenar su lengua, este varón es perfecto, porque logra dominar su cuerpo. Porque aquí en el último texto que hemos leído dice que por nuestras palabras, por lo que hablemos, por lo que digamos, por lo que afirmemos, por lo que creamos, por lo que enseñemos, por lo que publiquemos, por nuestras palabras dice que vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo quiero recordar como un paréntesis. Las autoridades, cuando capturan a alguien, le dicen: mire, pero usted se está equivocando, que dice que yo iba por aquí, yo venía por acá, y que mire que yo soy. No, cállese, le dicen. Cállese. No diga nada, porque no sea que se equivoquen, estar hablando del susto y hable algo en su propia contra, le dicen. Si le dicen, cállese, no vaya a ser que sus palabras van a ser argumentos para hundirse a usted mismo. No, cállese.
que el abogado sea el que trate el asunto, no se esté defendiendo usted solo. Así le dicen las autoridades en muchos países. Aquí no sé si así actúan. Aquí al revés, habla y qué estabas haciendo, decime. Aquí al revés, aquí le sacan a cucharadas todo, ¿verdad? Y en otras partes, cállese, porque lo que usted está hablando puede ser utilizado en su contra, porque la misma boquita lo condena. Así es en todas las áreas. Entonces viene el Señor y como se dio cuenta que hermanos, que los fariseos cometían, por eso dice que es mejor pocas palabras que muchas palabras. Dice que la vez pasada un hermano que estaba acá dijo que la versión de él decía así, el que mucho abre la boca anda buscando que la rompan. Así decía la versión de él. No me acuerdo qué texto era, pero como él dijo la versión de él, no me ubico. Pero dice que el que mucho abre la boca busca que la rompan. Mire, y dice la palabra de Dios que el que guarda su boca, bueno, pero es que podemos esos textos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos textos en la mente? Que el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca es apto, vive más. Pero el que mucho la abre, lo capturan. Vení que vas a ser testigo, y se mete en problemas. Entonces el Señor acá les dice así, miren: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a los hombres. A todos los que pronuncien alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire, aquí, ¿por qué el Señor dice así? Vaya, se da cuenta, cualquier gente habla mal del Señor Jesús. Cualquier gente habla pestes, igual que los fariseos que estaban apegados a la ley de Dios, que supuestamente tenían conocimiento. Ahora ya no se digan las personas que no conocen de Dios, ¿cómo no van a hablar mal? Hay gente que dice, si Jesús es un caballo, dicen, es de la mitología griega. Es un centauro, dicen, mire qué pestes habla. Si Jesús, ¿por qué creen que fue crucificado? ¿Por qué creen que le entregó? Mire qué pestes hablan las gentes que no conocen a Dios. ¿Por qué creen ustedes que Judas entregó a Jesús? ¿Por qué creen que Judas entregó a Jesús? Porque Jesús vivió con la mujer de Judas. Mire dónde les mete el diablo tanta mentira para que hablen mal, blasfemias. Y así sucesivamente, mucha gente blasfema. ¿Por qué dice Dios en el antiguo tiempo cuando habla de Isaac y de Jacob? Isaac mi hijo, Abraham mi hijo. Porque cuando Abraham salió corriendo y le dijo al criado, o fue con su criado a traer el mejor animalito para darle a los tres que habían llegado, que llegó, hermanos, a la tienda que le dio la promesa del nacimiento de Isaac. Dice que cuando ellos comieron carnita, leche y pancita, y les dio ahí de comer y gozaron, dice que lo que Abraham, mira la gente cómo habla cosas, que cuando Abraham salió corriendo y se quedó Sara, su mujer, en su tienda, dice que Dios vivió con Sara. Y por eso, porque Abraham que iba a pegar hijos, estaba abuelito ese hijo. Por eso es que Dios dice mi hijo Isaac, mi hijo Jacob, porque él vivió con Sara. Dice, mire cuántas blasfemias, son locuras. Entonces, mi hermano, aquí dice así, pero ¿por qué el Señor dijo así? Miren, ¿por qué dijo así el Señor? A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta edad ni en la edad venidera. ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué dijo así? Que todo el que hable mal en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Pero ahí él no dice, y en la vida venidera tampoco. Ahí solo dice de ese momento, oiga, de ese momento. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla ni en la vida venidera. Porque el Espíritu Santo, hasta la actualidad, después que él ascendió a los cielos, está como Espíritu. Y él es Espíritu. Su esencia, su naturaleza es Espíritu. Pero ¿por qué dijo en ese momento le será perdonado? Porque él había venido, hermano,
para dar vida y vida en abundancia. No había derramado su sangre. Él vino a perdonar. Él vino a perdonar, pero Él no había sido crucificado, Él no había resucitado. O sea que ese periodo de tiempo, si la persona se arrepentía, oiga, en ese periodo de tiempo, antes de que Él fuera crucificado, si alguien había hecho lo que hubiera hecho, que hizo aquella mujer que merecía la muerte, la mujer que encontró en el hecho de adulterio, merecía la muerte porque la ley así lo decía. Pero Él a qué vino, a dar la oportunidad para todo aquel que se arrepintiera. Y aquella mujer también le dijo: vete en paz y no peques más, para que no te vengan cosas peores. En ese lapso de tiempo, entonces lo que yo quiero explicar es que, en pocas palabras, todo ser humano que se arrepintiese de cualquier clase de pecado que cometiera mientras el Señor Jesús andaba en vida y se arrepentía, porque de repente apareció Juan el Bautista predicando el bautismo para arrepentimiento y posteriormente que era el bautismo para salvación, para el perdón de los pecados. Entonces, todos aquellos que se arrepintiesen, hermanos, todos aquellos que se arrepintiesen en ese lapso de tiempo y después que el Señor expiró, ellos tenían oportunidad. Él estaba en vida. Por eso Él dice que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces todos tenían oportunidad. Vean que yo soy bueno. Tienen oportunidad. ¿Por qué dijo el Señor Jesús las últimas palabras? Porque todavía no había expirado. ¿Cómo dijo el Señor? De aquellos que lo habían flagelado, que le habían traspasado el costado, que le habían clavado. ¿Cómo dijo el Señor de ellos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hasta ahí llegó. A todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta edad ni en la edad venidera. ¿Por qué? Entonces, en pocas palabras, hablaron mal de lo que es Dios. Y ahí les dice así: o hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan mal el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, cuando nosotros conversamos con las personas que dicen que son cristianas y nosotros vemos el vocabulario que tienen y se les sale una palabra corrompida, una palabra soez, una palabra vulgar, una palabra corrompida, o aunque no hable mal de esas palabras, pero que empieza a criticar, empieza a murmurar, empieza a hablar de su hermano, y que nosotros empezamos a ver qué hace con sus palabras, que empieza a dañar, que empieza a criticar, empieza a juzgar, empieza a murmurar, ¿qué hace con su boca? ¿Me están entendiendo? Solo el hecho de usar nuestra boca puede ser causa de condenación, dijo el Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, consideramos que hay gente que son religiosas o dicen que son apegadas a Dios, pero sale de su boca, hermanos, cosas feas, dice que es árbol malo, porque un árbol bueno no va a dar malos frutos y un árbol malo no va a dar buenos frutos. Dice: o hagan el árbol bueno para que sus frutos sean buenos, hagan el árbol malo para que sus frutos sean malos. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Ahí lo reprobó. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Y ahí va la sentencia. Esa es una forma de pecar. Esa es una forma de pecar. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen. O sea, que es infructuosa, que no es para la edificación, sino que es para la destrucción. ¿Cuáles son las palabras vanas? Las que no traen provecho. ¿Cuáles son las palabras vanas? Las que no edifican. ¿Cuáles son las palabras vanas? Las mentiras que no edifican, que son destructoras. Esas son las palabras vanas. Todas las palabras, todo lo que sale de nuestra boca que no es verdad,
es vana. Y todos los que se empeñan a predicar el Evangelio con mentira están llenos de palabras vanas. O sea, no traen ningún provecho, ningún sustento. ¿Sabe qué alimentos son vanos? O sea, vano es lo que no edifica, vano es lo que no sustenta, vano es lo que no sirve. Entonces, las palabras vanas son las que no traen ningún buen fruto, ningún buen resultado, ninguna edificación. Y cree que cuando alguien se empeña a predicar la palabra de Dios, pero llena de mentiras, cree usted que los miembros están siendo bien nutridos, bien alimentados de la palabra de Dios. Así como, aunque griten mucho o quieran aparentar, ¿verdad?, que están santos y usados por el Señor, pero si no viven la palabra de Dios, ni ellos ni a los que le están enseñando, porque su enseñanza es vana, como el Señor le dijo a los fariseos, ciegos guías de ciegos. Ambos van a ir al hoyo, sepulcros blanqueados, no entran ni dejan entrar. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hagan, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un pecado solamente por la boquita. Pero veamos por acá, hermanos, Romanos 14:10. Entonces, hermanos, nosotros, ¿por qué razón nosotros hemos cambiado nuestra forma de hablar? Porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que de ellas vamos a dar cuenta, de toda palabra vana, de toda palabra corrompida. Vamos a dar cuenta de todo lo que salió de nuestra boca, que fue para destrucción y no para edificación. De todas esas palabras vamos a dar cuenta. Por eso es que nosotros procuramos guardar nuestra boquita, de hablar lo más que podamos veracidad, no mentiras. Pero ahora veamos otra área de la que también vamos a dar cuenta. Por eso nosotros, hermanos, si el juez justo, el que se sentará en el trono, a él es que le vamos a entregar todas nuestras cuentas. Por eso es que en la doctrina apostólica no hay vigilancias de los hermanos, porque aquí cada quien nos cuidamos, porque sabemos que vamos a darle cuenta al Señor. Dice Romanos 14:10. Romanos 14:10. Cuando nosotros nos empeñamos, hermanos, a querer arreglar las cosas de otras personas, tenemos que entender que nosotros, dice que personalmente vamos a dar cuentas al Señor. Por eso es que la predicación del Evangelio es personal, que nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para agradarle a Él. No, pero la hermana Evita no lo hace, porque lo voy a hacer yo. Pero la hermana Rebeca no lo practica, porque lo voy a hacer yo. Si yo veo que el hermano Gerardo tampoco, no sé lo que usted está diciendo en la palabra, entonces no nos está obligando. No se trata de eso, que no se obliga a nadie. Pero si queremos dar buenas cuentas y que el Señor nos diga a nosotros: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Si queremos oír esas palabras, entonces es cuando nosotros que vemos la necesidad de esforzarnos por apegarnos a la palabra de Dios, para no salir avergonzados en aquel día, porque nadie se va a escapar de dar cuenta de todos nuestros actos. Y el mensaje ha comenzado por nuestra forma de hablar. Si nos gusta mentir, si nos gusta engañar. Y aquí dice otra área: pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mire, cuando alguien ve de menos a su hermano, está viendo de menos al cuerpo de Cristo. Está viendo de menos a aquel por quien el Señor derramó su sangre también. Tiene el mismo valor, tiene el mismo precio. Todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo costo, que es la sangre, el sacrificio del Señor. Entonces todos valemos igual. Que yo soy reverendo. Aquí, hermanos, eso no existe. Que yo soy apóstol. Que yo soy el más. Aquí no vale eso. Ese problema hubo en la iglesia primitiva.
Señor, en tu reino, ¿por qué no matas? Dijo aquella hermana, que mi hijo, uno se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda, y allá que disputaban el puesto y viendo que quién era el mayor, quién quería agarrar. Siempre hay en el corazón del hombre eso, pero en la doctrina del Señor ya no debe existir eso, porque todos costamos la sangre del Señor, todos valemos igual. Entonces, pero sin embargo hay quien que menosprecia a su hermano. Y de esos menosprecios vamos a dar cuenta al Señor. Cuando alguien pretende llevarse por los pies a su hermano si no vale nada, yo tengo mejores dones, él no trabaja en la obra, él no trabaja en la obra, él no participa en nada, aquí yo llevo la carga y aquí yo trabajo más, y el hermano y la hermana exigen no hacer nada, mire, ni siquiera quieren levantar los trastes de la mesa, y empezamos a murmurar. Ahí estamos actuando, hermano, con menosprecio. Ahí estamos murmurando. Es que es bien fácil, hermano. Miren, los fariseos cometieron muchos errores porque ellos se sentían que estaban cabalitos, exacto, completo. Es bien fácil equivocarse. Cuando uno se considera que anda en rectitud delante de Dios, es cuando debe tener más cuidado. Porque puede cometer un pequeño error y se echa a perder todo, como el perfume que una mosca muerta le entra y se echa a perder todo. Nosotros no tenemos que menospreciar a nuestros hermanos ni hacerlos sentir mal. Oigan, como yo dije al principio, ni hacerlos sentir mal por nada. No tenemos que hacer sentir mal a nadie por nada. Porque todos vamos a dar cuenta. No voy a pedir cuenta yo, usted no me va a pedir cuentas a mí. Mire cómo dice acá. Pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Como está escrito, vivo yo, declara el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Oiga, cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Yo no le voy a decir, mire, cuando el Señor esté con mi turno, Oscar Chávez, y empiezo a hacer, Señor, pero permítame, pero fíjate que el hermano Gerardo también, Señor, no se fijó usted, él no está ahí. No, si está conmigo, la cuenta son individuales. No, ya va a llegar el turno de él. No, ahorita estoy contigo. No, Señor, pero mire, yo hice esto porque fíjate que el hermano Toñito, por culpa de este. No, excusas no quiero. Estoy contigo, ¿qué hiciste y por qué lo hiciste? Y aquí está escrito, ¿qué dijiste? ¿Cómo actuaste? ¿Prometiste, no cumpliste? Aquí está todo. No me cambia la plática. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Señor, pero no se fijó que aquel hermano pecaba más que yo. No, pero es que ya le va a llegar su turno, ahorita estoy contigo. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino propóngase mejor esto: no poner tropiezo a tu hermano. El menosprecio, la murmuración, el estar pensando, aquí es porque aquellos querían comer carne y otros no querían comer carne. Hasta por la comida hay problemas. Eso está sacrificado a los ídolos, eso no lo coman. Y ahí estuvo el pleito en la iglesia, hermano, que uno decía, no, nosotros comemos legumbres porque somos más santificados. Miren, el Señor le dio 10 veces más sabiduría a los 3 hebreos, a los 4 hebreos, porque ellos comían legumbres. Así que legumbres comamos. Y Pablo dijo, a la verdad todo es puro para el puro. No se metan en problemas, ni están empleitados, hasta enemistados, hasta en excepción de que caen no porque este come carne y el otro solo come whisky. Entonces, hasta por la comida. Entonces, de esas cosas usted y yo debemos de comerlo como acción de gracia, dice el apóstol Pablo. Como acción de gracia. Y ahí cada quien tiene que mantenerse firme en lo que afirma. No decir, no, si la cerveza no es mala.
No decir la cerveza es mala porque es para borrachos, pero más adelante lo convencieron y le dijeron, no, si es que tiene nutrientes vitamínicos y para reanimar para los abuelitos una copita. Y empieza el abuelo que dijo todo el tiempo que no, y empieza a tomar copitas de cervecita en cada tiempo de comida. Y ay, qué apetito me da, ay, que me siento más reanimado. Cambió. Después de decir que no, que los borrachos no eran nada, que las bebidas embriagantes no, todas las sustancias tóxicas que entran a nuestro cuerpo, no, despuésito está cambiando. Ahí es donde nosotros nos acarreamos condenación. Entonces, mire, hermano, más rapidito, Hebreos 4, 12, 13. Estas son cosas que se ven. El Señor vio, se oía, hermano, la forma de hablar de los fariseos. Aquí el apóstol Pablo vio que los hermanos estaban juzgando. Son cosas que se ven. Pero Hebreos 4:12, miren cómo dice. Nosotros ya hemos leído muchas veces este texto, hermano. Hebreos 4:12. Pero estas son de las cosas que se ven, las que acarrean más problemas, hermano. Porque cada uno nos juzgamos, nos criticamos, murmuramos y muchas cosas. Y no solo entre la hermandad, sino que entre la familia, entre los lazos familiares que no tienen nada con el Señor, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo. Es bien peligroso. 4:12 del escritor de los Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona. Mire cómo dice esta versión. La palabra es viva, y cuando dice y eficaz, la Reina Valera dice y eficaz, y todo lo inspecciona. Mire, años atrás varios hermanos, cuando venían mensajes, hermano, el Señor ya me descubrió, hermano, que yo me peleé con mi esposa y esto. La palabra de Dios lo incomodó, y hasta que lo confesó y lo testificó, y yo le pido perdón al Señor. Pero muchos se levantaban de pie, o sea, había sensibilidad a la palabra de Dios, había sensibilidad. La palabra de Dios hacía su fruto, su obra. Pero hoy en día viene la palabra de Dios y todos con cara de hierro, como que sí, eso no es para mí porque yo soy bueno. Venga, como diga la palabra de Dios, ni amén, ni testimonio, ni nada. Es que ya estamos ya casi para entrar al reino de los cielos. Poquito nos falta ahora que el Señor aparezca. Y antes la palabra de Dios, muchos se ponían en testimonio a contar, hermanos, se ponían de pie y a testificar: Señor, hermanos, de la palabra ha venido para mí porque vi esto, hice yo esto. Y bien, muchos confesaban y pedían perdón al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, de la palabra de Dios. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Todito las acciones. Si yo me agarré el vuelto, si había algo bonito en la casa de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino, y yo lo tomé, que aquel día me robó esto, pues hoy yo me lo cobro aquí. Que si yo achico la medida, que si digo yo, es que eso me costó $2, pero ahora lo estoy dando en 3, uno le estoy ganando. Mentiras, tal vez una cora le costó, y para justificar que está ganando el doble o más, dice: si me costó en 2, $1 le estoy ganando, y tal vez en cura lo compró. ¡Qué mentiras más grandes! ¡Qué peligroso es eso! Cualquier acción mala que cometamos, dice que de ellas vamos a dar cuenta, desde la más pequeñita hasta la más grande. Pero vamos a cerrar aquí con primera de Pedro 4:5, primera carta de Pedro 4:5. Porque el tiempo, el verso 3:4-3, porque el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los paganos, en libertinaje, en borracheras, en disolución, en desenfrenos y en adoración a espíritus malignos. Y aquí ahora se sorprenden y los injurian, porque no cometen exceso junto con ellos en las disoluciones en las cuales antes andaban ustedes, y los ultrajan
Pero ellos, o sea, las personas que se mantienen en esa vida de la cual nosotros salimos, hay muchas personas, compañeras, amigos, hermanos, que quedaron donde nosotros estábamos. Ahí quedaron. Y nosotros estamos en ese camino. Y para ellos es cosa extraña, dice que nosotros ya no participemos con ellos en ninguna de las fiestas, en ninguna de las diversiones, ninguna de las disoluciones. Dice que a ellos les parece cosa extraña, pero ellos que se han quedado ahí, dice así, y aquí ahora se sorprenden y los injurian porque no cometen excesos junto con ellos en la disolución en las cuales antes andaban ustedes y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta a Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces nadie se va a escapar. Dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, por esa causa es que nosotros procuramos andar lo mejor que podemos delante del Señor. Ahí viene mi papá, decíamos, sí, así decimos todos. Ahí viene mi papá, ahí viene a apagar el radio, Ahí vienen los hermanos, meter el televisor debajo de la cama. Mire qué risible, cuántas acciones ignorantes hacían los antiguos. Ahí vienen los hermanos, ponete la señal que tienen los hermanos, te van a molestar. Ahí vienen los hermanos, quítate la calzoneta, ponete el pantalón. Ahí vienen los hermanos, y qué miedo a los hermanos, hermanos, si el Señor nos está viendo cómo vivimos en la casa. El Señor está viendo que está viendo usted en el celular, escondido en el baño, hasta se echa la concha y le baja el brillo y yo, hermano, lo hago porque lo hace. Mire, escondiendo, pero el Señor sabe qué es lo que está viendo, qué está diciendo, qué está pensando, qué habla. Él sabe qué secretos tiene en el celular, que para lo tiene bloqueado, con quién chatea, con quién mensajea la noche. Y se le queda viendo que la esposa ya está dormida. Y entonces hasta le baja el brillo, el volumen y todo, y mejores textos, porque el audio hay que oír. El Señor lo conoce todito. Por eso es que nosotros andamos en temor de Dios, porque sabemos que el ojo divino nos está viendo por donde quiera que andemos. Aunque haya un apagón de luz, sabemos que Él nos ve como de día. Aunque nos encerremos y estemos bajo un plafón, el ojo divino traspasa todo. No hay nada encubierto, no hay nada oculto. Esa es la sana doctrina. Por eso es que los antiguos anduvieron bien bonitos, porque sabían que de Dios nadie se escondía. David lo aprendió y dijo, si me remonto a las estrellas, ahí estás tú, Señor. Si me voy al abismo, ahí estás tú. Si me voy a la profundidad de las aguas, ¿y a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia? ¿Creemos nosotros así? Sí. El Señor es omnipresente, que está en todo lugar. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente porque está en todo lugar, omnisciente que todo lo sabe, y omnipotente que todo lo puede. Ese es el Señor Jesús. Padre, se a todos.